activas hay formas graves y menos graves. A livello conoscitivo, di conoscenza, per esempio, prima di fare qualche cosa, i romani, prima di intraprendere una battaglia, i romani osservavano il volo degli uccelli. Por ejemplo, los antiguos romanos, antes de entrar en guerra, consultaban el vuelo de los pájaros, La consultazione dell'oroscopo. la consultación del horóscopo. Se avviene così per ridere o per curiosità, non è grave, ma se le consultiamo abitualmente, diventa grave. Si hago este tipo de consultas de una manera habitual y constante, sí llega a ser grave. Si lo hago de vez en cuando, ¿verdad? ¿Verdad? O Per ridere o per para, curiosità? sí, ¿verdad? O Per ridere o per para, curiosità? sí, para bromear o por la curiosidad, ¿verdad? Es cuando lo hago habitualmente Perché allora non si ha più fede nella provvidenza di Dio. ¿Por qué? Porque ya no tengo fe en la providencia de Dios. Poi a livello operativo ci sono le forme meno dannose di attive di superstizione a livello operativo. A nivel operativo hay forma más... hay menos graves sì, di superstizioni attive. de supersticiones activas. Per esempio, toccare ferro. Por ejemplo, el toco hierro, ¿no? Toco la madera. Ecco, per portare fortuna, insomma. Para que tenga buena suerte. Oppure ricorrere a un portafortuna. O acudir a un amuleto que me traiga buena suerte. Il ferro da cavallo, per Por esempio. ejemplo, ¿cómo se llama? El hierro de caballo, ¿cómo se llama? Por ejemplo, ¿cómo se llama? El hierro de caballo, ¿cómo se llama? La herradura, gracias. Sì, almeno in Nord America e in Europa porta fortuna. En Europa e in Norteamerica è simbolo di buona suerte, la Sì. herradura. E poi, sempre in questa zona delle Marche, in Italia, c'è una pratica, per esempio, contro determinate malattie. En esta región de Italia hay una práctica en contra de determinadas enfermedades. Per esempio, allora, contro la sciatica, Por ejemplo, la ciática. Ciática. Si strofina. ¿Cómo se dice? Se frota. La parte dolorante. La parte che duele. Con della polvere di coppo. Cos'è il coppo? Che è il coppo? Che è un rame? Comunque, con della polvere di un prodotto. Con un certo tipo di polvo. Per 9 sere di seguito. Por 9 días en la noche. E pronunciando la formula dello scongiuro. Y pronunciando la fórmula del conjuro. Lunedì santo, martedì santo, mercoledì santo, martedì santo, mercoledì santo, giovedì santo, venerdì santo, sabato santo. ¿Se entiende? Domenica di Pasqua, che questo male. Y domingo de Pascua, que este mal. In terra casca. Que se caiga a tierra, ecco. se desaparezca. Cioè, è una forma di superstizione attiva che non è ancora molto grave. Es una forma de superstición activa que todavía no logra ser grave. Però sì, non è molto grave. Però, no es muy grave, pero a volte poi per individuare se c'è un maleficio o meno si utilizza l'olio, una goccia d'olio nell'acqua. A veces para lograr a ver si hay un maleficio o no, se echa una gotita de aceite en el agua. Se la goccia si frantuma, si la gota se rompe, è segno che c'è invidia o malocchio. Quiere decir que hay envidia, que hay un maleficio. Se non si frantuma è segno che è un male naturale. Si la gota cae derechita en el agua, quiere decir que todo está normal, natural. No hay maleficio. Ancora più normal, natural. No hay maleficio. Ancora più borderline, cioè più vicino alle superstizioni gravi, attive gravi. Otro ejemplo de
de una superstición que se acerca más a la superstición grave, attiva grave, è la cosiddetta magia contadina. se dice la magia campesina. Avete anche qui, no? I maghi che segnano e tolgono le verrucche o il fuoco di Sant'Antonio. Que por ejemplo hay unos brujos que... No, non si presentano come brujos, no? Si presentano come persone che sono credenti, che pregano e segnano e tolgono il fuoco di Sant'Antonio. Son curanderos, sí, Sí. o personas que no se presentan como brujos, No. sino que te persignan y te quitan el fuego de San Antonio, no sé qué... O si le ustedes- verrucche, O el fuego de San Antonio, no sé qué... o si le ustedes- verrucche, O ¿cómo se llama? ¿Verrugas? eccetera. Questo, notate bene, generalmente sono efficaci. Fíjense que generalmente eso es eficaz, ¿eh? E non chiedono soldi. No piden dinero, Almeno in Italia è così, non chiedono soldi. en Italia no cobran. Apparentemente brava gente, Parecen que son buena gente, ¿no? però è una forma di magia, Pero es una manera de magia, perché queste persone ricevono il loro potere nella notte di Natale, porque estas personas reciben este poder en la Noche Santa, e quando un loro parente, generalmente un genitore, consegna a loro il cosiddetto libro del comando. cuando un Genitore o generalmente un parente. o cuando un pariente o un padre o una madre le entrega un libro, ¿cómo se llama este? Il libro del comando, El libro del mando, che contiene tutte le formule da recitare cioè secondo i casi. que contiene varias fórmulas que se hay que recitarse según de los casos. Queste persone si vede che muovono le labbra e quando si chiede a loro che cosa dicono che pregano. Estas personas mueven los labios y cuando se le piden, oye, ¿qué está diciendo? Ellos contestan, estoy orando. Però se voi chiedete a loro di dire ma quale preghiere Pero reciti, si le pregunta, ¿qué oración estás orando? non te lo dicono. No te contestan. E allora è una forma di magia che può essere efficace, ma il mio pensiero, però è un mio pensiero, è che il male apparentemente se ne va. Esta es opinión personal, dice el padre, que cuando se hacen este tipo de fórmula, ¿verdad? El mal en apariencia se va, Ma in realtà si sposta pero en realidad se muda e un giorno diventa peggiore. y un día va a ser peor, Perché è magia, i mali non si, ser peor, perché è magia, i mali non si tolgono così. porque los males no se quitan de esta manera, È magia. es magia. Ok. Allora, questa è una forma di superstizione attiva ancora non troppo grave. Esto que le acabo de decir es un tipo de magia activa que todavía no es grave. Invece ci sono delle superstizioni attive che sono davvero gravi, Hay supersticiones activas que son de veras muy graves. Le prime sono quelle che mirano a provocare un male. Las primeras son las que buscan a suscitar un mal Attraverso quindi dei malefici, por maleficios. voodoo, eccetera. Questo è molto grave. Esto es gravísimo. E la Bibbia condanna a più volte gli stregoni, i maghi e i fattucchieri. La Biblia condena como abominable este tipo de operaciones y los brujos y las personas que ejercen este tipo de magia. E poi il Catechismo della Chiesa Cattolica dice El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que las prácticas de magia y de brujería son aún más para condenarse cuando están acompañadas con una intención de hacer daño a otras personas o cuando
en estas prácticas ocultas se acude a la intervención de los demonios. Ok. Allora, questo è grave, molto grave, intenzione di nuocere. La intención de hacer daño a los demás es gravísimo. Poi ci sono le forme di magia che implicano un rifiuto esplicito dei limiti della condizione umana. Y luego hay otro tipo de fórmulas mágicas que rechazan los límites humanos. Cioè Es decir, una persona, ecco, vuole conoscere il futuro. por ejemplo, una persona quiere conocer el porvenir. Non accetta di vivere giorno per giorno dipendendo da Dio. No acepta vivir día tras día dependiendo de la gracia de Dios. Allora va da una cartomante per conoscere l'avvenire. Entonces se acerca a una cartomante para conocer el futuro. Questo è un peccato grave. Esto es un pecado Per i grave. confessori è un peccato grave. Para questo. quien confiese, este es un pecado grave. Grave, sì. Oppure, ecco, si tenta attraverso dei mezzi sproporzionati di cambiare tutta la propria vita in bene. Tutta la propria vita in bene. Otra manera se trata de lograr por medio, fuera de la proporción, obtener ciertos bienes. Per esempio, nella meditazione trascendentale, Por ejemplo, la meditación trascendental, Maharishi Mahesh Yogi, il fondatore indiano della meditazione trascendentale, el fundador hindú de esta meditación trascendental, dice che l'aspetto del mondo cambierebbe radicalmente dice que el mundo cambiaría radicalmente se una persona su 1000 recitasse i mantra di meditazione trascendentale. si una persona sobre 1000 recitara los mantras de la meditación trascendental. Sì. Questi mantra, ve l'ho detto ieri, sono dei nomi di divinità indù o di attributi di divinità. Ayer les mencioné que estos mantras es invocar a deidades demoníacas. Sì. Allora, qui c'è un delirio di onnipotenza. Aquí se entiende, ¿eh? Aquí existe un delirio de saberlo todo. Pensare di poter risolvere tutti i propri problemi recitando un mantra. Pensando de resolver todos mis problemas recitando un mantra. Ecco. Ovviamente tutte le forme di divinazione sono un rifiuto dei limiti della condizione umana a livello della conoscenza. Todo esto implica, ¿verdad?, que si yo busco por recitando estos mantras, quiere decir que yo no acepto que soy un ser finito y limitado. Voglio conoscere le cose nascoste e future. Quiero conocer lo oculto y lo futuro. Siccome, questo più tardi. Lo spiritismo, per esempio, diventa un surrogato della fede. Por ejemplo, el espiritismo llega a ser un surrogado de la fe. Perché mi consente di accedere all'altro mondo, all'altra dimensione in un modo sperimentale. Porque tengo acceso a lo que no conozco de una manera experimental. Per cui sostituisce No conozco de una manera experimental. Per cui sostituisce la religione. De manera que sustituye a la religión. Allan Kardec, che vi ho citato più volte, Allan Kardec, el francés que ayer le mencioné, dice che lo spiritismo serve per rianimare la nostra fede. Dice que el espiritismo sirve para reanimar nuestra fe. Sì. Io una volta sono stato chiamato in una scuola per un'assemblea studentesca, perché in Italia gli studenti una volta al mese fanno un'assemblea. Un día me llamaron en una escuela porque una vez al mes los estudiantes hacen asamblea, se reúnen. E questi studenti erano molto turbati. Y estos estudiantes estaban muy turbados. Perché una loro coetanea era morta. Porque una amiga de ellos había fallecido. Una amiga de ellos había fallecido. E
la mamma, attraverso la scrittura automatica, riceveva dei messaggi dalla sua figlia, tra virgolette. Y la mamá de esta niña, por medio de la escritura automática, recibía mensaje de su hija fallecida. E mi hanno dato uno di questi messaggi, mi hanno presentato, Sí, me cayó en mis manos uno de estos mensajes nel quale la ragazza, che si chiamava Daniela, esta muchacha que se llamaba Daniela, che non era lei ovviamente il demonio, que obviamente no era ella sino el demonio, diceva: la vostra fede non basta più, decía, su fe ya no es suficiente, avete bisogno della mia testimonianza. necesitan mi testimonio. Quindi sostituisce la fede, la pretesa di sostituire la fede. Este es un ejemplo de la pretensa de sustituir la fe con otra cosa. E questo è molto grave. Y esto es gravísimo. Gravissimo. Conclusione. Sì, lo spiritismo è gravissimo. El espiritismo es gravísimo, es muy grave. Uno può andare dal medium per disperazione perché ha perso una persona cara. Una persona puede acercarse al medium porque perdió un ser querido. Possono esserci delle attenuanti. Por desesperación, ¿verdad? Ahí uno, ¿verdad? Se entiende. Però è grave. Pero es grave. A pesar de esto, es grave. Anche per le conseguenze occulte che può comportare. Y especialmente por las consecuencias que esto conlleva. Por las consecuencias ocultas que esto conlleva. Io per esempio ho conosciuto una persona che ha perso un figlio per overdose. Conocí a una persona que perdió a su hijo por drogadicción, por un e venne trascinata da un sacerdote a una seduta spiritica del Movimento della Speranza. Y fue jalada por un sacerdote a una sección espiritista del Movimento della Speranza che in Italia ecco, raduna i genitori che hanno la pretesa di mettersi in contatto con i loro figli morti. Es un movimiento que se llama Movimiento de la Esperanza, que tiene como objetivo de estos papás que han perdido sus hijos de contactarse con sus hijos fallecidos. Y es el sacerdote quien la lleva allí. Questa donna, dopo una seduta spiritica, è stata assalita da ossessioni. Esta mujer, después de haber asistido a una sola sección espiritista, ha sido obsesionada por Sente delle voci. Sí, ha sido asaltada literalmente está escuchando voces ahora. Voci che gridano, ti ucciderò, ti farò morire, bestemmie, eccetera. Voces que la insultan, que blasfemian, que la amenazan de muerte. E questo è giorno e notte. Y día y noche sucede esto. E non può regolare il volume. Y no puede bajar el volumen, ¿me explico? Ecco, questa donna, a lei è capitata la prima volta. C'è chi fa spiritismo per anni e non le succede niente, ma non è innocuo. Pero, verdad, a ella le sucedió nada más por haber contactado una primera vez. Hay quien hace espiritismos por años y no le sucede nada, pero esto, verdad, no es Riguardo cosa seria. ai poteri magici, vorrei solo dire, commentare un attimo un'autrice americana che è una attrice che si chiama è un'autrice americana esoterica. En cuanto a los poderes mágicos, quiere citar a una autora esotérica estadounidense, che giudica i poteri magici come dei poteri positivi. Que cree que los poderes mágicos son poderes positivos. E lei commenta così il racconto del peccato originale. Y esta es su interpretación de lo que es el pecado original.
Il Dio che ha creato la materia e che ha rinchiuso gli spiriti nella materia El Dios que ha creado la materia y ha cerrado los espíritus en la materia è un Dio cattivo es un Dios malo che vuole impedire a Adamo e Eva di prendere dell'albero della que conoscenza. quiere impedir a Adán y a Eva de tomar del árbol del conocimiento. Perché ha paura che l'uomo e la donna diventano potenti e non abbiano più bisogno di lui. Porque tiene miedo que el hombre y la mujer lleguen a ser tan poderosos como él y ellos, el hombre y la mujer, ya no lo necesiten. Il serpente invece è la creatura buona che vuole aiutare l'uomo a affrancarsi dalla tutela di Dio. La serpiente por contrasto, la serpiente por contrasto es lo bueno porque quiere ayudar a los seres humanos, al hombre, a la mujer, a ser como dioses. Allora, domanda, è veramente perché Dio è geloso dei suoi poteri che ha condannato la magia? Entonces la pregunta es porque Dios tiene celo de sus propios poderes que condena la magia. Secondo voi? ¿Ustedes qué opinan? Perché no? Perché no? Sì, ma perché no? Ci proibisce di avere dei poteri magici, perché no? Dios nos prohíbe tener poderes mágicos y mágicos. ¿Y por qué no? Pregunta el padre. Perché non dovremmo usare dei poteri magici che potrebbero semplificare la nostra vita? ¿Por qué no podríamos utilizar poderes mágicos que simplificarían nuestra vida? Perché no? ¿Por qué no? Perché no? Se è possibile avere dei poteri magici, perché no prenderli? Ma no, il motivo essenziale è che Dio ci ama. ¿Se entiende? El motivo principal es que somos amados por Dios. E che se noi avessimo questi poteri magici, Y si nosotros tuviéramos estos poderes mágicos, non potremmo più vivere. no podríamos vivir. Esempio, io ho conosciuto un uomo che si chiamava Brandino e aveva 70 anni. Le doy un ejemplo. Yo conocí a un hombre de nombre Brandino y tenía 70 años. All'età di 24 anni, Cuando este hombre tenía 24 años, andò a trovare una cartomante nella quale credeva moltissimo e ha sempre creduto. fue a contactar, a buscar a una cartomante en la cual le tenía mucha confianza. Questa cartomante gli rivelò che sarebbe morto all'età di 71 anni. Esta cartomante le reveló, mira, Brandino, cuando tendrás 71 años morirás. Lui ci ha creduto. Y él lo creyó. Allora lui ha organizzato tutta la sua vita in funzione di questa data. Entonces él, a la edad de 24 años, organizó toda su vida en función de los 71 años que iba a vivir. Non ha vissuto quest'uomo. La vita è dinamica, non puoi prevedere tutto, eccetera. Este hombre no ha vivido porque la vida es dinámica, uno no tiene conocimiento de lo que me va a pasar, ¿verdad? Per cui se io potessi conoscere sempre il futuro, non vivrei più. Si yo tuviera la oportunidad o el poder de conocer el futuro, ya no vivo el presente, ya no vivo. Per cui io intraprenderei una cosa solo se potessi verificare che le cose in futuro si realizzerebbero come io voglio. Comunque sì. Brandino è morto a 71 anni. Però io credo, per motivi psicosomatici, però io credo
per motivi psicosomatici. Pero este hombre sí murió a los 71 años, pero yo creo que fue por motivos psicosomáticos. La paura della data fatidica ha provocato, secondo me, un tumore. El miedo de esta data, de esta fecha, provocó en él un Secondo tumor, me. según mi opinión dice. Según mi opinión dice. Ed è morto all'età di 71 anni. Y falleció a los 71 años. Lo stesso, se io nei rapporti interpersonali, anziché affidarmi appunto alla conoscenza e alla stima reciproca, Otro ejemplo, si en las relaciones interpersonales, en vez de poner mi confianza en la reciprocidad, en la amistad conoscenza reciproca, en el conocimiento recíproco que tengo con las personas, andassi da una cartomante per sapere se posso fidarmi di tale persona, acudiera a una cartomante pidiéndole, oye, ¿puedo tenerle confianza en fulanito o en fulanita? che tipo di rapporti interpersonali autentici potrebbero ancora esserci? ¿Qué tipo de relaciones interpersonales auténticas podrían existir allí? Per cui se avessimo veramente dei poteri magici, noi non vivremmo più. Es decir, si nosotros de veras tuviéramos poderes mágicos, ya no viviríamos más. Per cui Dio ci proibisce la magia perché ci vuole aiutare a vivere in un modo umano. Por lo tanto, Dios Vuole aiutare a vivere in un modo umano. Por lo tanto, Dios nos prohíbe la magia de manera que podamos disfrutar nuestra humanidad tal como es. E anche ci vuole liberare dall'azione del demonio che lavora attraverso la magia. Y también porque nos quiere liberar del demonio que actúa por medio de la magia. Ultimissima cosa. Una cosa más. Ci sono delle persone che sono superstiziose e altre che non sono superstiziose. Hay unas personas que son supersticiosas y otras que no lo son. Per quale motivo? ¿Por qué motivo? Può essere un motivo di educazione, Puede ser de educación, ma a volte è anche un problema psicologico, pero a veces es un problema psicológico. perché una persona che non è stata amata da giovane, da piccolo e da giovane, Porque una persona que no ha sido querida, amada cuando era piccolo e da giovane, Porque una persona que no ha sido querida, amada cuando era joven, vive nella paura vive en el temor, en el miedo e si rinchiude nel suo mondo fantastico, y se encierra en un mundo proprio fantástico, interiore, per cui non si rapporta più con la realtà in un modo oggettivo. de manera que ya no se relaciona con la realidad, la realidad de una manera objetiva. Per cui stabilisce dei legami tra cose e fatti che in realtà non esistono. De manera que establece relaciones entre cosas y acontecimientos que en realidad no existen. Per esempio tra il gatto nero e la sfortuna. Por ejemplo, la mala suerte y el gato negro. Cioè, La mala suerte y el gato negro. Questa persona vive nella paura, non ha fiducia e soprattutto non ha la fede in un Dio che è amorevole e provvidente. Esta persona vive, no tiene confianza en un Dios que provee y es amor. Ecco, per cui può essere uno dei motivi per cui certe persone sono più superstiziose delle altre. Esto puede ser un motivo por el cual unas personas son más supersticiosas que C'è un que los ricercatore dell'Università di Lovanio in Belgio che ha fatto una tesi proprio su questo, è molto interessante. Una persona, ha hecho ¿cómo se dice? Una investigación en Bélgica sobre este tipo de ejemplos. È molto interessante, va bene, basta. Domande, non so. Bien, pasamos ahora a las preguntas. Esto también es como una corriente, ¿no?, que jala a los demás, porque yo estuve en Estados Unidos y repartía periódicos, y los días martes 13 y viernes 13 no había gente, no salía la gente, y ni a recoger el periódico. Entonces no es tanto como cultural o psicológico,
sino que siento que es porque se lo arrastran y la gente, ¿verdad?, se va transmitiendo la superstición y todos creen en lo mismo, entonces la ciudad estaba vacía. Los martes 3 y los viernes 3 en Estados Unidos no hay movimiento, es muy lento. Portava i giornali, no, la mattina, e si rese conto che quando era martedì, 13 o venerdì 13 non c'era movimento, la gente non si muoveva. Oppure non c'è il 13° piano nei grattacieli. Otra cosa, en Estados Unidos no existe en el piso número 13, en los rasgacielos, ni en Tokio, Japón, piso número 13, en los rasgacielos, ni en Tokio, Japón. Los edificios no tienen número 13. ¿Dónde está el piso 13? ¿Dónde está la gente? No hay gente. Sí. Daba usted un ejemplo del sacerdote que en Italia llevó a una persona que estaba en un proceso de una pérdida, al parecer, hacia un movimiento que hay en Italia. En México ha venido creciendo un movimiento que se llama constelación familiar, Sí. que es una cuestión de mover energías, y lo triste es que en algunas ciudades los propios sacerdotes lo están promoviendo como ayuda terapéutica. Sincretismo. Esto es parte de New Age. Sì, certo. Y Sì, hoy me encuentro yo que también está entrando una nueva corriente, eso lo acabo de ver últimamente, sobre el espiritismo hawaiano. Ya terminaron con la cuestión hindú, ahora se van con la cuestión hawaiana. Y vuelve el mismo patrón repetitivo de comportamientos, invocar espíritus. En el hinduismo encontrábamos el Om, y hoy encontramos aquí otros dioses hawaianos, pero la gente esto no lo logra entender. Pero a mí lo que más me preocupa es que la iglesia, no en todos casos, está dando entrada a este tipo que la llaman medicina alternativa. sì. ¿Cuál es la medicina alternativa verdadera y cuál es la medicina alternativa donde ya está impregnada la New Age? Yo estuve estudiando la especialidad como psicoterapeuta en Gestalt y me doy cuenta que es muy buena para ayudar, para orientar y todo, pero resulta que empiezan a manejar muchas cuestiones de New Age y ahí es donde se empieza todo a desvirtuar. ¿Cómo ayudar dentro de la iglesia para poder ir edificando una mentalidad diferente? Come aiutare catechesi, come dice il padre Pedro, catechesi, perché c'è molta ignoranza anche tra i sacerdoti. Es con la catequesis porque existe mucha ignorancia también entre los sacerdotes. ¿Cuándo? La catechesi? ¿Cuándo la catequesis? Bisogna farla, bisogna trovare il tempo di farla, anche a volte nelle omelie parlare della superstizione, si può. Pero ¿cuándo lo fará el sacerdote? Speriamo che qualcuno lo faccia. Esperamos que alguien se anime a platicar de esto, ¿verdad? Una aportación nomás. Usted estuvo hablando de que en Italia pues hay personas que curan pues el mal de ojo y este tipo de cosas. En Argentina también las hay y allí se tiene como curanderismo. Por eso yo dije hoy curanderas, ¿no? En Argentina hay muchas mujeres, sobre todo en mujeres se da mucho, que son curanderas así, con una recetita mágica, como usted decía, usan oraciones nuestras cristianas y también oraciones así del pueblo, o dichos populares, los cuales, cuando tú le preguntas, bueno, ¿y qué dijiste? Te dicen, no, eso es secreto, solamente tienes que aprenderlo el día de Nochebuena a las 12 de la noche, una cosa así, ¿no? O sea, en Argentina se denomina curanderismo. Es una aportación. Capito, nada más. sì. Non so. Qui su. Solo una aportación, en medicina interna ocupamos
medicinas alternativas, como todas las terapias que no tienen cierta sustentación, científica, y medicinas complementarias. Entonces, ocupamos medicinas complementarias como estas herramientas de las cuales disponemos para mejorar con un sentir científico. Las alternativas, como las que no están con comprobación científica, es hasta donde se está manejando ahorita en medicina interna. Gracias. Cioè, lui parla della medicina alternativa che, essendo priva di motivi scientifici, può diventare superstiziosa? Pregunta al padre si... Se lui sta dicendo che la medicina alternativa, non essendo fondata su principi scientifici, ecco, rischia di diventare superstizione? Sì. Sé que la medicina complementaria toma los elementos más sólidos y los instaura como herramientas médicas más serias, y se van dejando las medicinas, los elementos que no corresponden a una adecuada herramienta médica, y se diferencia entonces en una medicina alternativa como una posibilidad, pero que no es de gran importancia, pero que existe. Y la medicina complementaria como pero que no es de gran importancia, pero que existe. Y la medicina complementaria como en cuidados paliativos se ocupa algunas alternativas que realmente funcionan como mera herramienta útil, con soporte científico y demás. Cioè? Sí, efectivamente, tú eres médico. Las medicinas alternativas hay que ver cómo las usan y cuál es su origen. Digamos, por ejemplo, la medicina yógica, de la yoga, ¿no? Hay mucho que tiene bases más bien en la filosofía hindú, que es panteísta. Si las medicinas te llevan, como la práctica de la yoga, a entrar en las meditaciones, y eso te está desviando. Lo mismo la medicina, como es la acupuntura, la homeopatía, las mismas flores de Bach, si las usas mágicamente, que usas el péndulo, usas las cartas, para que las cartas te digan cuál es el medicamento que vas a tomar, estás tomando las medicinas de una forma mágica, no de una manera científica. Por ejemplo, las flores de Bach hay que usarlas, pero con los conocimientos de psicología, cuáles son las emociones y problemas que tiene una persona, no nada más echando las cartas. Hay quienes utilizan también la acupuntura en forma mágica, los imanes, sin conocer ciertamente cuáles son la medicina energética. Por ejemplo, el doctor Sori Payar es un gran cardiólogo, cómo ha desarrollado precisamente el biomagnetismo. Pero es una forma científica, no se usa mágicamente. Eso es lo que hay que distinguir y no caer también en manos de charlatanes que dicen tener conocimiento de medicinas alternativas y las usan mágicamente. Esto es lo que ha hecho la New Age, tomar las medicinas alternativas por su eficacia, pero las usan mágicamente para hacer creer que todo lo que ellos hacen también tiene la misma eficacia. Yo les recomiendo, es una conferencia que dio que fue en el segundo congreso, una doctora, Carmen, que es una explicación antropológica de las cosmovisiones que llevan precisamente a las medicinas alternativas y cómo se tiene que deslindar, ¿verdad?, el constructo teórico en el cual están enmarcadas esas medicinas alternativas de la misma cosmovisión. Usar la cosmovisión únicamente para encuadrar cómo interpretan los fenómenos de la naturaleza y cómo los enfrentan. Usar la cosmovisión únicamente para encuadrar cómo interpretan los fenómenos de la naturaleza y cómo los enfrentan. Y ahí es donde hay que distinguir qué es natural y qué es mágico.
E poi comunque non è perché io non conosco il modo con cui agisce una cosa, ma la uso lo stesso, che io ho una mentalità magica. No, per esempio, non conosco come funziona l'agopuntura, però l'agopuntura funziona. Le voy a dar un ejemplo. Dice, yo no sé cómo funciona l'agopuntura, pero, Può funzionare pero l'agopuntura. resulta que puede funcionar, o sea que dé resultados. Anche se non capisco come funziona, se la uso non è superstizione. Aunque yo no entienda cómo funciona, ¿verdad? Esta no quiere decir que la mía es superstición. Questi meridiani, no, dell'agopuntura, fisiologicamente parlando, non sono visibili. Los meridianos de la agopuntura, físicamente hablando, no se ven. Però capita sempre e non a caso che se tu metti un ago sotto il piede sentirai qualcosa al cervello. Pero sucede que si te ponen una aguja bajo de la planta del pie, vas a sentir algo en tu cerebro. Non capiamo per quale motivo, No entendemos el por qué, però il risultato c'è. pero funciona. Anche se parlano molto di effetto placebo, ma è difficile perché funziona anche con gli animali e con i bambini. Sí, aunque se habla de un efecto placebo, esto funciona sea que los animales que con los niños. Como médicos tomamos, hemos podido hacer cesáreas, laparotomías, es decir, cirugía abierta con acupuntura, cirugías mayores, acupuntura, cirugías mayores. Dice que como médicos si possono Sí, con la acupuntura. en acupuntura, los chinos, cuando había un parto difícil, hay un punto en la planta del pie y en el dedo meñique. Estimulas ese punto y el niño se voltea, se acomoda. Lo que las parteras antes hacían con manipulaciones, lo hacen con un movimiento de energía. Digo, y eso es algo material, algo que está físico, ¿no? Una relación física y energética, pero energía humana, no energía cósmica. El médico ético tomará esto como una herramienta y lo ocupará no como panacea, Sì, no. sino Certo, non è una una panacea. herramienta, un instrumento, Sí, sí. únicamente cuando sea necesario, no en todo momento, porque tiene varias herramientas con cuales trabaja. Sì. Hay veces que uno hace un planteamiento a las personas que trabajan este tipo de herramientas que decía el padre Pedro, algo que tú decías ayer del yoga, que puede tener cosas buenas, pero que luego te puede meter e influenciar. ¿No pasaría lo mismo con uno comenzar con la acupuntura como algo bueno y terminar también como algo supersticioso? Es decir, la gente que trabaja en esto puede decir, bueno, es como tú lo veas, y ya tú no puedes decirle nada, porque también nosotros decimos, todo va a depender con el cristal con el que lo vea. ¿El mal es mal o el mal es más o menos? Más o menos. Es como decir, es mal, y se acabó. O decir, el mal tiene matices, no puede haber grises, el mal es mal. Il male non ha sfumature e bisogna chiamare le cose come sono. E ha fatto l'esempio di tutto, hai detto ieri che dopo 17 anni ti sei reso conto Sì. che yoga Non andava, sì. allora c'è il pericolo che gente incomincia a fare l'agopuntura, però questo può trasformarsi in un male. Allora, Sì, però l'agopuntura è plurisecolare. È un'esperienza plurisecolare, l'agopuntura non è recente. El agopuntura no es algo reciente, tiene siglos de práctica, dice el padre. Miren, ciertamente, digamos, esto es muy discutible porque es un instrumento que el Señor nos dio. Yo lo veo en la mano con el Sui-Yok. Yo uso el Sui-Yok para hacer el diagnóstico médico.
No soy médico, pero he estudiado la medicina tradicional china y he descubierto un instrumento para ver cómo está físicamente una persona y descubrir también por qué sus emociones están alteradas. Y digo, me doy cuenta, entonces, ciertamente, un tratamiento médico en la acupuntura vas a equilibrar la energía y vas a dar calmantes, pero si tú no quitas la causa que está provocando el mal, no se va a curar. Y por lo mismo, por eso dicen, funciona, sí, funciona, y dicen como un placebo, como una pastilla que te quita un dolor. Funciona, sí, funciona, y dicen como un placebo, como una pastilla que te quita un dolor. Claro, eso es lo que hace el charlatán. Te quita un dolor, te da algo momentáneo, pero no te curó. Tienes que ir a la raíz. Y las emociones muchas veces, digamos, tienen un origen físico, pero si tú no tienes las armaduras de la fe para superar el problema, no lo vas a resolver ni con la acupuntura ni con ningún tratamiento. Es entonces cuando nosotros tenemos que entrar con la terapia de fe, ¿verdad? Y aun cuando simplemente sea una enfermedad física o emocional, mucho nos ayuda a nosotros la terapia de fe. Y le ahorramos a la gente trabajo, o dinero de tener que ir con el psicólogo, a que le hagan un tratamiento. Por otra parte, la mezcla de lo bueno y lo malo se está dando precisamente en la New Age. Hoy, ¿qué pasa? Vemos, a ver, por ahí algunas personas traerá en la mano una pulserita que dicen es un escenario, pero es rojo, ¿Y por qué se lo dieron? Pues para que te cuide del mal de ojo. Una mezcla, que es lo que está haciendo la santería. Entonces está lo bueno con apariencia, o lo malo con apariencia de bueno. Hay una mezcla de la corona de ajos con la imagen de San Martín de Porres, el chupamito y todo lo demás. Ahí está mezclado. Y eso es lo que hace la santería, la New Age. Una de las cosas que siempre debemos de poner cuidado nosotros, y cuando se habla de catequesis, de evangelizar, es el sincretismo. Manejamos mucho sincretismo. Y con cosas como estas, lo que estamos hablando en este momento, que no quiero pues como entrar a hablar de la acupuntura, cosas como estas, pero podemos llevar a las personas a caminar en el filo de la navaja. Pienso que nosotros podemos mejor sacar a las personas como de ese barranco, de la orilla del filo donde pueden estar, y traerlos mejor a tierra firme. Yo puedo llevar a una persona con cosas que supuestamente pueden ser buenas o puede que sean buenas, pero los puedo llevar a confundirse también en su experiencia de fe. Y los puedo llevar de un cristianismo a estar mendigando cosas que pertenecen a otras culturas y a otras religiones. Si yo soy cristiano, católico, no tengo por qué mendigar prácticas para poder hacer oración. No tengo por qué estar mendigando un yoga, sabiendo que en mi iglesia, en mi religión, tengo la contemplación, que no tengo por qué estar pidiendo otras cosas. Entonces yo pienso que eso sí tenemos que poner mucho cuidado en no llevar personas a caminar como en sitios que tenemos que decirle todo el tiempo, camine con cuidado. ¿Para qué? Si puedo traerlo a tierra firme. Si hablamos de evangelización y hablamos de catequesis con cosas muy concretas y muy puntuales y evitar ese tipo de situaciones. Muy concretas y muy puntuales y evitar ese tipo de situaciones. Sì, però noi non possiamo chiuderci a tutto ciò che è culturalmente diverso da noi. Sí, dice el padre, pero no podemos cerrarnos a todo lo que es diferente culturalmente de nosotros. Perché, per esempio, l'agopuntura può diventare una religione, ma non è una religione. Sí, porque hay el peligro de que la acupuntura llegue a ser una religión, pero no lo es. Può essere un mezzo. Io personalmente non credo molto che l'agopuntura possa avere dei grossi effetti medici. Yo personalmente no creo que la acupuntura puede tener unos resultados grandiosos desde un punto de vista médico.
Però ecco, se si è dimostrato che riesce a raggiungere certi effetti, non vedo per quale motivo a nome della mia religione lo dovrei rifiutare. Pero no entiendo por qué si, ¿verdad? La acupuntura ha logrado obtener cierto resultado, no veo por qué en nombre de mi propia religión debería rechazarlo. Lo yoga è nato come strumento De mi propia religión debería rechazarlo. Lo yoga è nato come strumento di una religione. Lo yoga ha nacido como instrumento de una religión. L'agopuntura no. La acupuntura no. È una forma di medicina che in altre culture si è usato. Es una forma de medicina que en otra cultura se ha utilizado. Per cui io non posso chiudermi a tutto ciò che è sconosciuto o di altre culture, ecco, per preservare l'autenticità della mia religione. Yo no me puedo cerrar en nombre de mi religión, ¿verdad? A costumbre de otras culturas a nombre de mi È religión. l'errore che i primi missionari in Cina hanno commesso riguardo ai riti cinesi. Es el error que cometieron los primeros misioneros que se fueron en China en lo tocante a unos ritos que esta gente utilizaba. Cioè non hanno saputo i missionari, ecco, vedere in certi culti degli anziani una cosa che poteva essere assunta dal cristianesimo, purificata e assunta dal cristianesimo. Estos misionarios no lograron ver que en el culto que se daban entre los ancianos hubieran sido podido utilizados, purificados, ¿verdad? Y a la luz del Evangelio. E la Chiesa ha riconosciuto questo errore. Y la Iglesia ha reconocido que en esto hemos fallado, Perché la Cina poi si è chiusa al cristianesimo, porque como consecuencia la China se cerró al cristianismo. mentre per esempio un Matteo Ricci, che era un gesuita, che cercava di capire la cultura cinese, è riuscito a penetrare in Cina. Y por ejemplo, un jesuita de nombre Matteo Ricci, que logró entender la cultura china, ha logrado ser aceptado por los chinos. Ed è esaltato dalla Chiesa ora. Y ahorita la misma iglesia lo está exaltando, sí. La misma iglesia lo está exaltando, sí. Sì, è difficile, bisogna essere prudenti, Es muy difícil. anche perché generalmente questo tipo di medicina, di questa medicina è sempre accompagnata da una ideologia New Age. Tenemos que tener muchísimo cuidado porque este tipo de medicina a menudo está contaminado y acompañado por una cultura New Age, nueva era. Per esempio, quando uno va a fare un corso di Tai Chi. Tai Chi è un'arte marziale. Por ejemplo, cuando uno va a hacer un curso de Tai Chi, que es un arte marcial, In sé potrebbe essere positivo il Tai Chi, en sí podría ser positivo el Tai Chi. come il karate, la civiltà cattolica ha pubblicato un articolo sul karate Como ultimamente. por ejemplo el karate, ¿no? Sí. Però generalmente viene insegnato all'interno di un quadro New Age. Pero desgraciadamente esto se aplica, se utiliza dentro de un marco nueva era también. Y esto contamina y confunde. E per esempio anche l'agopuntura, energismo, Sí, insomma. como no? la acupuntura que es energía por todos lados, ¿no? Ma allora è chiaro che nel mondo e anche in noi c'è energia, ma non tutto è energia. Está claro que en el mundo y también en nosotros hay energía, pero no todo es energía. Per cui bisogna stare molto attenti, purtroppo. Sí, necesitamos estar muy alertas, atentos. Allora, questa sera affrontiamo il discorso del rapporto tra il magico e il diabolico. Esta tarde vamos a enfrentar la relación que existe entre lo mágico y lo diabólico.
Voi sapete che gli esorcisti hanno tra i loro pazienti molte persone che hanno fatto ricorso alla magia. Ustedes saben que los exorcistas tienen varios pacientes entre ellos que han hecho recurso a la magia O ad altre forme di superstizioni come lo spiritismo. o han acudido a otro tipo de superstición como el espiritismo. Ecco. Allora, adesso cerco di spiegare appunto il rapporto tra i riti magici e il diavolo. Ahorita voy a tratar de explicar la relación que hay entre los ritos mágicos y el diablo. Se vi ricordate, abbiamo sottolineato che c'è nella superstizione una sproporzione tra le cose e gli effetti. No sé si se recuerdan, hemos hablado que en la superstición hay una relación entre las cosas y los efectos. Ma una relazione sproporzionata. Pero es una relación desproporcionada. Nessuna proporzione tra il gatto nero e la sfortuna. Que no hay ninguna relación entre la mala suerte y el gato negro. Ecco, allora, nessuna relazione tra le carte della cartomante e la conoscenza delle cose future o nascoste, nessun legame da causa a effetto. No hay ninguna relación entre las cartas de la persona que practica la cartomancia y los efectos que suceden. O sea, no hay relación entre causa y efecto. Sì. Allora, sì. Del resto anche nel cristianesimo non c'è nessun cristiano, nessun cattolico crede che ci sia una relazione da causa e effetto tra i mezzi utilizzati nei sacramenti e l'effetto soprannaturale che producono. También dice Padre que en el cristianismo, ¿verdad? Sabemos que no es el agua en sí, no es la forma con la cual se invoca durante los sacramentos, sino es Dios mismo quien actúa. Quien actúa es Dios, la causa. Los efectos son los signos. Se l'acqua purifica non è a causa, se l'acqua purifica spiritualmente non è grazie alla virtù dell'acqua e non è nemmeno grazie alla virtù di chi battezza. Por ejemplo, si el agua nos purifica, no es porque sea un agua de fuentes milagrosas y tampoco la purificación viene del sacerdote que es un santo, sino viene de Dios. Sappiamo che viene da Dio. Ecco. L'effetto viene da Dio. El efecto viene de Dios. La causa soprannaturale è di Dio. La causa sobrenatural es divina, es de Dios. Nella superstizione avviene un po' la stessa cosa. En la superstición será la misma cosa. In un certo modo. Desde un cierto punto de vista. Perché nessun cartomante, se è un po' intelligente, crede che sono le carte a indicare da sole il futuro o le cose nascoste. Por ejemplo, ningún cartomante, si tiene un tantito de inteligencia, cree que son las cartas quien le revela las cosas, ¿no? Allora, come l'acqua è di per sé inefficace per provocare da sola l'effetto soprannaturale, así como por ejemplo el agua è di per sé inefficace
per provocare da sola l'effetto soprannaturale, Así como, por ejemplo, el agua de por sí misma no es ineficaz para que produzca la gracia, così i mezzi utilizzati dalla superstizione non sono reputati capaci di provocare gli effetti che producono da soli. Así también los medios que se utilizan para la brujería, la hechicería, las cartomancias, etc., de por sí mismo no tienen el poder para provocar el effetto deseado. E allora spesso San Tommaso ripete che i gesti e i mezzi della superstizione e della magia sono inefficaci in se stessi. Santo Tomás de In se stessi. Santo Tomás de Aquino afirma que los medios que se utilizan para hacer brujería, hechicerías, en sí mismo no tiene eficacia. Non sono delle cause, No son causas, ma segni. pero signos. Ecco, quello è una citazione di San Tommaso. Sì. Ecco, sì. Santo Tomás dice, por ejemplo, que en los procedimientos que se utilizan para producir los efectos corporales Ma anche gli effetti conoscitivi y también los efectos cognitivos, se tiene que tomar en cuenta que por naturaleza ellos tienen la capacidad de causar dichos efectos. En tal caso, la acción no es ilícita, ya que es lícito utilizar las cosas naturales para producir los efectos correspondientes. Si en vez ellos naturalmente no pueden producir dichos efectos, entonces se consigue que no son utilizados como causas, sino como signos. Ecco, questo è molto importante. Usado como causas, sino como signos. Ecco, questo è molto importante perché nella teologia cristiani i sacramenti sono dei segni efficaci. Esto es muy importante porque en la teología cristiana los sacramentos son signos eficaces. Così che efficaci